En el video de hoy conoceremos la historia del Arca de Noé, una de las más fascinantes de la Biblia. La historia de un hombre justo que, guiado por Dios, construyó un enorme arca para salvar a su familia y a todas las especies de animales del gran diluvio que purificó la tierra. Una historia de fe, obediencia y esperanza que ha trascendido el tiempo. Parte 1. El mundo antes del diluvio. En los primeros días de la humanidad, después de que Dios creara el mundo perfecto y lo llenara de vida, algo terrible comenzó a suceder. La maldad del ser humano, que había entrado al mundo con la desobediencia de Adán y Eva, se extendió como una enfermedad maligna por toda la tierra. Habían pasado generaciones desde el Edén. Las familias se habían multiplicado, los clanes se habían expandido, las ciudades habían surgido. La tierra estaba cada vez más poblada. Pero con cada generación, la distancia entre Dios y la humanidad parecía crecer. Los descendientes de Caín, el primer asesino, habían construido ciudades impresionantes. Tubal-Caín forjaba herramientas de bronce y hierro. Jubal inventó instrumentos musicales. La humanidad progresaba tecnológicamente, pero moralmente se desmoronaba. La Escritura nos dice algo misterioso y perturbador: los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas, y tomaron para sí mujeres de entre todas las que les gustaban. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres y ellas les dieron hijos. Estos fueron los héroes de la antigüedad, hombres de renombre. Pero estos héroes no eran nobles ni justos. Eran tiranos, violentos, opresores. Su renombre era infame, su fama basada en crueldad y maldad. La violencia llenaba la tierra. No era solo un crimen ocasional o un pecado individual. Era una cultura de violencia, donde el fuerte oprimía al débil sin piedad, donde la vida humana no tenía valor, donde cada pensamiento del corazón humano era de continuo solamente el mal. Imagina un mundo donde no había policía ni justicia, donde el poder lo era todo, donde la compasión era vista como debilidad, donde mentir, robar, matar y destruir era el modo normal de vida. Entonces vino uno de los versículos más conmovedores de toda la Biblia. Y el Señor se arrepintió de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. No pensemos en arrepintió como si Dios hubiera cometido un error. El texto hebreo expresa un profundo dolor, un pesar intenso. Dios, que había creado a la humanidad con tanto amor, que había soplado su aliento de vida en el primer hombre, que había declarado que todo era muy bueno, ahora miraba lo que su creación había llegado a ser y su corazón se quebrantaba. Era como un padre que ve a su hijo amado destruir su propia vida con elecciones terribles, rechazando todo el amor y la guía que le han sido ofrecidos. Y Dios dijo: borraré de la faz de la tierra al hombre que he creado, desde el hombre hasta el ganado, los reptiles y las aves del cielo, porque me pesa haberlos hecho. Era una decisión terrible pero necesaria. La maldad había infectado todo. Era como un cáncer que había metastatizado más allá de toda cura. La única solución era un nuevo comienzo. Pero entonces aparece una frase crucial, una luz en medio de la oscuridad total. Pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Parte 2. Noé, el justo. En medio de aquella generación perversa, había un hombre que era diferente. Su nombre era Noé, que significa descanso o consuelo. Noé tenía 600 años cuando comenzó el diluvio. En aquellos días antediluvianos, los seres humanos vivían muchísimos años más que ahora. Los patriarcas antes del diluvio alcanzaban edades de 800, 900, incluso casi 1000 años. Matusalén, el abuelo de Noé, vivió 969 años, la vida más larga registrada en la Biblia. Pero la longevidad de Noé no era lo que lo hacía especial. Lo que lo distinguía era su carácter. Noé era un hombre justo, perfecto entre sus contemporáneos. Noé andaba con Dios. Piensa en lo que esto significa.
En un mundo donde todos hacían el mal, donde la violencia y la corrupción eran universales, donde la presión social empujaba a cada persona hacia la maldad, Noé mantenía su integridad. No era perfecto en el sentido de impecable, sino completo, íntegro, sin dividir su lealtad. Mientras todos los demás seguían los caminos del mundo, Noé seguía a Dios. Andaba con Dios es la misma frase usada para Enoc, quien fue arrebatado al cielo sin ver muerte. Significa una relación íntima, constante, día a día con el Creador. Noé no solo creía en Dios, caminaba con Él, hablaba con Él, le obedecía. Noé no estaba solo en su fidelidad. Tenía una esposa cuyo nombre no se nos dice, pero que claramente compartía su fe y su carácter. Tenía 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Cada uno de ellos también tenía esposa. Era una familia de 8 personas que se destacaba en un mundo de millones que habían rechazado a Dios. Imagina la presión, el ridículo, la persecución que debieron enfrentar. En su ciudad, en su región, probablemente eran conocidos como los raros, los fanáticos religiosos, esos que se creen mejores que todos. Pero Noé había enseñado a su familia a temer a Dios más que a los hombres. Los había criado en justicia en medio de una cultura corrupta. No los había aislado del mundo, pero tampoco había permitido que el mundo los contaminara. Un día, Dios habló a Noé. No sabemos exactamente cómo, si fue una voz audible, una visión o una certeza interior profunda. Pero Noé escuchó clara e inequívocamente el mensaje divino. He decidido poner fin a toda carne, porque la tierra está llena de violencia por causa de ellos. Voy a destruirlos junto con la tierra. Era un anuncio devastador. Dios iba a destruir toda la humanidad. Noé, que había visto la maldad a su alrededor toda su vida, que conocía la profundidad de la corrupción, entendió que este juicio era merecido. Pero el peso de saber que todo su mundo estaba a punto de terminar debió ser abrumador. Entonces Dios dio instrucciones específicas. Hazte un arca de madera de gofer. Parte 3. La construcción del arca. Dios no dejó los detalles a la imaginación de Noé. Dio instrucciones precisas, como un arquitecto divino entregando planos completos. La longitud del arca será de 300 codos, su anchura de 50 codos y su altura de 30 codos. Un codo era aproximadamente 45 centímetros, la longitud del antebrazo desde el codo hasta la punta del dedo medio. Esto significa que el arca mediría: largo, 135 metros, más largo que un campo de fútbol. Ancho, 22.5 metros. Alto, 13.5 metros, equivalente a un edificio de 4 pisos. Era una estructura masiva, un barco de proporciones gigantescas. De hecho, no sería hasta el siglo XIX que la humanidad construiría barcos de madera más grandes que el arca de Noé. Harás una ventana en el arca, y la terminarás a un codo de la parte superior. Pondrás la puerta del arca en su costado, y harás un piso inferior, un segundo piso y un tercer piso. El arca tendría 3 niveles, maximizando el espacio interior. La ventana en la parte superior permitiría ventilación y luz. Una sola puerta en el costado sería la única entrada y salida. Hazla con compartimientos, y recúbrela por dentro y por fuera con brea. Los compartimientos permitirían organizar y separar a los diferentes animales. La brea, una sustancia resinosa e impermeable, sellaría cada grieta, haciendo el arca completamente hermética. El material misterioso. La madera de gofer es un misterio. La palabra aparece solo una vez en toda la Biblia, aquí en la historia de Noé. Los eruditos han debatido durante siglos qué árbol exactamente era. Algunos sugieren que era ciprés, conocido por su resistencia al agua y su durabilidad. Otros proponen cedro, famoso en el mundo antiguo por su fuerza y fragancia. Algunos incluso han sugerido que gofer no es un tipo de madera sino una descripción del tratamiento, madera laminada o tratada con resina.
Lo que sí sabemos es que debía ser madera fuerte, disponible en grandes cantidades, y capaz de soportar el peso tremendo del arca llena de animales y provisiones. Noé recibió estas instrucciones probablemente décadas antes de que comenzara el diluvio. La tradición judía dice que le tomó 120 años construir el arca, aunque el texto bíblico no especifica exactamente cuánto tiempo. Imagina la tarea. Noé no tenía grúas, no tenía maquinaria pesada, no tenía miles de trabajadores. Tenía a su familia, él mismo, sus 3 hijos, posiblemente algunos sirvientes o trabajadores contratados, aunque estos probablemente lo abandonaron cuando se burlaron suficiente de él. Primero, tuvieron que talar cientos, quizás miles de árboles enormes. Cada tronco debía ser transportado al sitio de construcción. Luego debían ser cortados en tablas de las dimensiones correctas. Esto requería sierras, hachas, cuñas, todas herramientas primitivas comparadas con las modernas. Las tablas debían ser ensambladas, formando el casco del barco. Cada junta debía ser perfecta para soportar la presión del agua. Luego venía el trabajo tedioso de aplicar la brea, rellenando cada grieta, cada espacio, asegurando que ni una gota de agua pudiera entrar. Los 3 pisos debían ser construidos, con vigas lo suficientemente fuertes para soportar el peso de los animales y las provisiones. Los compartimientos debían ser divididos, cada uno diseñado para albergar diferentes tipos de criaturas. La ventilación debía ser planificada cuidadosamente. Con miles de animales dentro, produciendo calor y dióxido de carbono, sin un sistema de ventilación adecuado, todos morirían asfixiados. Los sistemas de almacenamiento de agua y comida debían ser diseñados. ¿Cómo alimentarías a miles de animales durante más de un año? Necesitarías toneladas de grano, heno, forraje. Necesitarías sistemas para almacenar agua fresca. Mientras Noé y su familia trabajaban, el mundo observaba y se reía. Imagina la escena, en medio de tierra seca, lejos de cualquier cuerpo de agua significativo. Esta familia construye un barco gigantesco. Año tras año, la estructura crece. Los vecinos pasan y se burlan. Noé loco y su barco en el desierto. ¿Cuándo va a flotar tu barco, Noé? ¿Esperando que llueva? La lluvia era probablemente algo raro o desconocido en ese tiempo. El texto sugiere que antes del diluvio la tierra era regada por neblina o corrientes subterráneas, no por lluvia como la conocemos. La idea de agua cayendo del cielo en cantidades suficientes para cubrir montañas era absurda para ellos. Pero Noé perseveraba. Día tras día, año tras año, golpe tras golpe de martillo. No porque viera las nubes formándose. No porque tuviera evidencia científica de un diluvio inminente, sino porque Dios lo había dicho, y eso era suficiente. La segunda carta de Pedro nos dice que Noé era predicador de justicia. Esto significa que mientras construía el arca, también advertía a la gente. No construía en silencio. Hablaba, predicaba, advertía. Dios va a juzgar al mundo. Viene un diluvio. Arrepiéntanse. Cambien sus caminos. Aún hay tiempo. Pero nadie escuchaba. Se reían, se burlaban, seguían con sus vidas de violencia y maldad. Comían, bebían, se casaban, se daban en matrimonio, construían, comerciaban, ignorando completamente las advertencias. La paciencia de Dios se extendía año tras año, década tras década. Cada día de construcción era otro día de gracia, otra oportunidad para que la humanidad se arrepintiera. Pero el corazón humano permanecía duro. Parte 4. La reunión de los animales. Las instrucciones específicas. Cuando el arca finalmente estuvo terminada, Dios dio nuevas instrucciones a Noé. De todo animal limpio tomarás contigo 7 parejas, el macho y su hembra, pero de los animales que no son limpios, solo una pareja, el macho y su hembra. También de las aves del cielo, 7 parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la faz de toda la tierra. Esto es importante de entender.
No era simplemente 2 de cada animal. De los animales limpios, los que eventualmente serían usados para sacrificios y serían permitidos como alimento, Noé debía llevar 7 parejas, es decir, 14 animales. De los impuros, una pareja de cada uno. Porque dentro de 7 días haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y borraré de la faz de la tierra todo ser viviente que he hecho. El juicio estaba programado. Exactamente en 7 días comenzaría el diluvio. Era la cuenta regresiva final. Entonces sucedió algo extraordinario. No fue Noé quien fue a buscar a los animales. Los animales vinieron a él. Y de todo lo que vive, de toda carne, meterás en el arca 2 de cada especie, para conservarles la vida contigo, macho y hembra serán. El texto es claro, los animales vinieron al arca. Dios, quien creó cada criatura, quien conoce a cada gorrión que cae, quien alimenta a los cuervos, quien guía a las aves migratorias miles de kilómetros, ese mismo Dios guió a sus criaturas al arca. Imagina la escena. Desde todas direcciones, los animales comenzaron a llegar. Leones caminando pacíficamente junto a corderos. Osos marchando en fila con ciervos. Serpientes deslizándose junto a ratones sin atacarlos. Águilas volando en formación con palomas. Era como un reverso de la caída. En el Edén, los animales vivían en armonía con los humanos y entre sí. Ahora, por un tiempo, ese orden divino era restaurado milagrosamente. Los elefantes llegaron, balanceándose lentamente, su tamaño masivo haciendo temblar el suelo. Las jirafas se acercaron, sus cuellos largos balanceándose grácilmente. Los rinocerontes, los hipopótamos, los búfalos, todos vinieron. Los depredadores llegaron sin hambre de caza. Los herbívoros llegaron sin miedo de ser cazados. Era como si todos los animales supieran que algo terrible estaba por suceder y que este barco extraño era su única esperanza. Los reptiles se arrastraron hacia el arca, cocodrilos desde los ríos, tortugas desde las playas, lagartos desde los desiertos. Las aves llegaron en bandadas que oscurecían el sol, águilas y halcones, cuervos y palomas, avestruces y pavos reales. Los insectos también vinieron, aunque en el vasto número de especies que había, esto debió haber sido un espectáculo particular. Mariposas de colores brillantes, escarabajos relucientes, hormigas marchando en columnas organizadas. Y tú, toma para ti de todo alimento que se come, y almacénalo, y será alimento para ti y para ellos. Noé había estado recolectando y almacenando durante meses, quizás años. Granos en sacos enormes. Heno en balas compactas. Frutas secas. Vegetales preservados. Nueces y semillas. Para los carnívoros, probablemente almacenó carne seca o simplemente los alimentó con los mismos granos y vegetales. En una situación extraordinaria, los hábitos alimenticios ordinarios podrían ser temporalmente alterados por el mismo Dios que los estaba preservando. El agua era otro desafío. Necesitarían agua fresca para beber, no el agua salada del diluvio. Probablemente tenían cisternas masivas almacenadas dentro del arca. Durante 7 días, mientras los animales entraban y se acomodaban en sus compartimientos, el mundo continuaba como siempre. La gente seguía burlándose. Las fiestas continuaban. El comercio seguía. La violencia no cesaba. Quizás algunos, viendo la procesión milagrosa de animales, sintieron una punzada de inquietud. ¿Qué si el viejo Noé tiene razón? Pero rechazaron el pensamiento. Era demasiado ridículo, demasiado inconveniente cambiar sus vidas. Noé y su familia trabajaban incansablemente, acomodando a cada animal, organizando las provisiones, haciendo los preparativos finales. Cada martillazo en el último clavo, cada ajuste final, cada animal acomodado era un paso más hacia la preservación de la vida en medio del juicio venidero. La esposa de Noé, cuyo nombre la tradición dice que era Naamá, trabajaba junto a su esposo.
Sus nueras, las esposas de Sem, Cam y Jafet, ayudaban, probablemente con miedo y asombro ante lo que estaba por venir. Los hijos de Noé, ya hombres maduros de 100 años o más, conocían a su padre. Habían crecido viendo su fe, su integridad. Si su padre decía que venía un diluvio, ellos le creían. Parte 5. El comienzo del juicio. En el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, en ese día se rompieron todas las fuentes del gran abismo, y las compuertas del cielo fueron abiertas. Era un día como cualquier otro. El sol salió. Los pájaros cantaron, excepto los que ya estaban en el arca. La gente se despertó y comenzó sus rutinas diarias. Pero Noé sabía. Este era el día. Exactamente como Dios había dicho. Y entró Noé en el arca, y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos, por causa de las aguas del diluvio. La familia completa entró. 8 personas. Los únicos seres humanos en todo el planeta que serían salvados del juicio venidero. No porque fueran perfectos, sino porque creyeron y obedecieron. De los animales limpios y de los animales que no son limpios, de las aves y de todo lo que se arrastra sobre la tierra, entraron con Noé en el arca de 2 en 2, macho y hembra, como Dios había mandado a Noé. Era un inventario final. Cada criatura que Dios había designado para preservación estaba a bordo. Ninguna faltaba. Ninguna había quedado atrás accidentalmente. Y el Señor cerró la puerta tras él. Este detalle es crucial. No fue Noé quien cerró la puerta. Fue Dios mismo. Con sus propias manos, por así decirlo, el Creador selló el arca. Era un acto de protección para los que estaban dentro y un acto de juicio para los que estaban fuera. Una vez cerrada esa puerta, no habría más oportunidades. El tiempo de gracia había terminado. La paciencia divina, extendida por décadas, finalmente llegó a su fin. Y sucedió que después de 7 días, las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. Imagina los primeros momentos. Quizás Noé y su familia estaban en el arca, en la oscuridad o luz tenue de las lámparas de aceite, rodeados de los sonidos de miles de animales, rugidos suaves, graznidos, chirridos, gruñidos. De repente, escucharon algo. Un crujido profundo, como si la tierra misma se estuviera rompiendo. Porque eso era exactamente lo que estaba pasando. Se rompieron todas las fuentes del gran abismo. Debajo de la tierra, enormes reservorios de agua, contenidos bajo presión tremenda, se abrieron. Géiseres masivos de agua brotaron de la tierra. No era agua que subía suavemente, era agua que explotaba hacia arriba con fuerza volcánica. Fisuras se abrieron en el suelo. De cada grieta, columnas de agua saltaban hacia el cielo. El agua subterránea, caliente y presurizada, hervía hacia la superficie. Simultáneamente, las compuertas del cielo fueron abiertas. Esta frase sugiere algo más que simple lluvia. Era como si los cielos mismos se abrieran y todo el agua que contenían se vaciara sobre la tierra de una vez. No gotas, no chubascos, sino cataratas, cascadas cayendo del cielo. Y cayó la lluvia sobre la tierra durante 40 días y 40 noches. Parte 6. El diluvio. El terror de los primeros días. Afuera del arca, el terror era absoluto. Al principio, cuando comenzó la lluvia, quizás algunos todavía se reían. ¿Qué es esto? ¿Un poco de agua? Pero esto no era un poco de agua. Era un diluvio de proporciones inimaginables. En minutos, el suelo estaba empapado. En una hora, se formaban charcos profundos. En un día, los arroyos se habían convertido en ríos furiosos. Los ríos se desbordaban sus bancos. Los valles se llenaban de agua. La gente comenzó a entrar en pánico. Corrían hacia terrenos más altos. Las familias se amontonaban en las colinas, llevando lo que podían cargar. Pero el agua seguía subiendo, subiendo, subiendo sin parar. Durante el día,
el mundo era una cortina gris de lluvia tan densa que no podías ver a metros de distancia. Durante la noche, la oscuridad era absoluta, rota solo por los relámpagos que iluminaban momentáneamente el mundo inundado. El rugido del agua era ensordecedor. Cataratas cayendo del cielo. Géiseres explotando desde la tierra. El sonido de edificios derrumbándose. El estruendo de árboles siendo arrancados de raíz y arrastrados por la corriente. Sin duda, algunos intentaron llegar al arca. Quizás ahora creían. Quizás ahora querían entrar. Golpeaban las paredes del arca, gritando, suplicando. Noé. Noé, abre la puerta. Déjanos entrar. ¿Teníamos razón? Por favor. Pero la puerta estaba cerrada. Y no era Noé quien la había cerrado. Incluso si hubiera querido abrirla, no podía. Dios mismo la había sellado. Dentro del arca, Noé y su familia debían haber escuchado los gritos, los golpes desesperados. Debió haber sido agonizante. Estas eran personas que conocían, vecinos, tal vez parientes lejanos. Pero no había nada que pudieran hacer. El tiempo de gracia había pasado. Y las aguas crecieron y levantaron el arca, y se elevó sobre la tierra. Después de semanas de estar posada en tierra seca, el arca comenzó a moverse. Primero un balanceo suave mientras el agua debajo la levantaba. Luego un movimiento más pronunciado mientras se despegaba completamente del suelo. Para los ocupantes del arca, debió haber sido un momento extraño y aterrador. El mundo que conocían estaba siendo destruido afuera, pero ellos estaban seguros, flotando, preservados por el diseño de Dios. Y las aguas crecieron sobremanera sobre la tierra, y el arca flotaba sobre la superficie de las aguas. El arca no tenía timón, no tenía velas, no tenía remos. No era un barco diseñado para navegar, sino simplemente para flotar. Era como un gran cofre sellado, moviéndose con las corrientes, completamente en las manos de Dios. Y las aguas prevalecieron mucho sobre la tierra, y fueron cubiertos todos los montes altos que hay debajo de todos los cielos. Día tras día, semana tras semana, el agua subía. Primero cubrió los valles. Luego las colinas. Luego las montañas más bajas. Finalmente, incluso los picos más altos desaparecieron bajo las aguas. 15 codos por encima prevalecieron las aguas, después que fueron cubiertos los montes. Aproximadamente 7 metros de agua sobre los picos más altos de las montañas. El mundo entero era un océano sin fin. No había tierra visible en ninguna dirección. Solo agua, agua y más agua. Todo lo que no estaba en el arca murió. Y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, aves, ganados, bestias, y todo lo que pulula sobre la tierra, y todo ser humano. Todo aquello en cuyas narices había aliento de espíritu de vida, todo lo que había sobre tierra seca, murió. Los que habían rechazado las advertencias. Los que se habían burlado de Noé. Los que habían llenado la tierra de violencia. Todos perecieron. Así fue destruido todo ser viviente que había sobre la superficie de la tierra, desde el hombre hasta el ganado, los reptiles y las aves del cielo. Fueron borrados de la tierra, y solo quedó Noé y los que estaban con él en el arca. ¿Cómo era la vida dentro del arca durante estos meses? El espacio, aunque grande, estaba completamente lleno. 3 pisos de compartimientos con animales. El aire debía estar lleno de sonidos, el rugido de los leones, el trompeteo de los elefantes, el chillido de los monos, el graznido de los pájaros. Un zoológico flotante. Los olores debían ser intensos. Miles de animales en espacios cerrados. La familia de Noé debía trabajar constantemente limpiando, alimentando, cuidando. Era un trabajo agotador, sin fin. Pero estaban vivos. Mientras afuera el mundo perecía, dentro del arca la vida continuaba. Los animales comían, dormían, algunos probablemente daban a luz crías. La vida, en medio del juicio, era preservada.
Noé y su familia oraban, adoraban, confiaban. No podían ver el futuro. No sabían cuándo terminaría. Solo sabían que Dios los había salvado y que Dios los cuidaría. Y cayó la lluvia sobre la tierra durante 40 días y 40 noches. 40 días. Casi 6 semanas de lluvia continua, sin parar ni un momento. Día y noche, el agua caía. Las compuertas del cielo permanecían abiertas. Las fuentes del abismo seguían brotando. El número 40 es significativo en la Biblia. Moisés estuvo 40 días en el monte Sinaí. Israel vagó 40 años en el desierto. Jesús ayunó 40 días en el desierto. Es un número asociado con prueba, juicio y preparación. Estos 40 días eran el juicio de Dios sobre un mundo corrupto. Pero también eran la preparación del mundo para un nuevo comienzo. Y las aguas prevalecieron sobre la tierra 150 días. Después de que dejara de llover, el agua no retrocedió inmediatamente. Permaneció en su nivel máximo durante 5 meses. El arca flotaba en un océano sin fin, sin tierra a la vista en ninguna dirección. Era un mundo de agua. El sol salía y se reflejaba en el agua. La luna brillaba sobre el agua. Las estrellas se miraban en el agua. No había nada más. Solo agua y cielo, y un arca solitaria flotando entre ambos. Parte 7. El retroceso de las aguas. Y Dios se acordó de Noé y de todos los animales y de todo el ganado que estaban con él en el arca. No es que Dios hubiera olvidado. Acordarse en el lenguaje bíblico significa actuar con propósito y gracia. Dios actuó y después de 40 días y 40 noches de lluvia, las aguas cubrieron toda la tierra. Pasado el diluvio, Dios hizo soplar un viento y el nivel del agua comenzó a descender lentamente. El arca se detuvo finalmente sobre el monte Ararat. Noé envió un cuervo, que iba y venía hasta que las aguas se secaron, y luego una paloma, que regresó sin encontrar lugar donde posarse. Una semana después, envió otra paloma y ésta volvió con una rama de olivo, señal de que la tierra estaba volviendo a la vida. A la tercera vez, la paloma ya no regresó, lo que indicó que el suelo estaba seco. Entonces Noé, su familia y los animales salieron del arca, y Noé construyó un altar al Señor como muestra de gratitud. Dios bendijo a Noé y le dijo que repoblara la tierra. Y para sellar su promesa, puso el arco iris en el cielo, símbolo del nuevo pacto, que nunca más destruiría la tierra con un diluvio.